Florencia, un gusto verte como siempre, ¿eh? Hola, buenas noches. Estamos planteando, y creo que tenías retorno, que nos enfrentamos a un 15 días en nuestra zona de gran esfuerzo, de endurecimiento de la cuarentena, a los efectos de que los 1.078 muertos que hoy veíamos, la cantidad de infectados, la ocupación de camas y el índice de duplicación, lo que ya aprendimos, estos 4 grandes factores, amainen, queden más abajo. ¿Compartís? Sí, bueno, no tenemos información todavía oficial de qué es lo que va a suceder, no nos hemos reunido todavía, pero claramente estamos ante el mayor número de casos y también en cuanto a los fallecidos, así que claramente hay que ver qué estrategia se puede llevar a cabo para ponerle un freno a todo esto, más allá de que, de acuerdo con el doctor López, por supuesto, que la estrategia del detectar, que consiste no solamente en diagnosticar tempranamente los casos, sino brindarles cuidado y además hacer un estudio epidemiológico, una búsqueda de los contactos estrechos para aislarlos. Sí. Y parte también de lo que es muy importante es no subestimar ningún síntoma y ante la aparición de cualquier síntoma contactar al sistema de salud, porque el diagnóstico temprano es clave para poder frenar o cortar un poco la cadena de transmisión. Ahí Florencia y también el doctor López, Matías Culfas hoy se reunió con los industriales y les blanqueó parcialmente lo que él viene batallando puertas adentro en el gobierno, donde también hay discusiones respecto a cómo plantarse en esta cuarentena fase 1, B, etcétera, de los próximos 15 días. Culfas le planteó que tener las industrias abiertas en realidad ayudaba en lo sanitario porque en esas plantas donde se produce y trabaja en general hay mucho protocolo, hay mucho cuidado, se toma la fiebre, se han detectado casos y se ha logrado aislar al resto y la tarea de los servicios esenciales, alimentos y farmacéuticas, trabajaron todo el tiempo en cuarentena, más de 90 días, y tuvieron muy pocos casos. Epidemiológicamente, ¿es razonable este planteo para no obturar que las empresas sigan produciendo y fabricando? Eduardo. Efectivamente, es muy interesante lo que pasó con las fábricas en el conurbano. Las fábricas pusieron transporte propio manteniendo las líneas de trabajo, teníamos, y las líneas de distanciamiento social, inclusive en el transporte, con protocolos muy estrictos, diríamos, y realmente el número de casos que hubo en las industrias han sido muy pocos y generalmente los casos los trajeron desde la comunidad hacia la fábrica. Por lo tanto, yo creo que el mantenimiento de las fábricas, y yo coincido con Culfas, si se hace cumpliendo los protocolos y que el transporte sea puesto por las empresas, a mí me parece muy bien que sigan funcionando porque no impactó en forma significativa en el aumento del número de casos en el conurbano, ¿no? Así que eso fue una buena medida y protocolos bien diseñados y llevados a cabo, ¿no? Quiero volver a algo de Romina. Le pido al Dire si podemos ver la placa, porque me parece que quedó como un punto pendiente para que veamos con vos, que nos expliques. ¿Qué es el tema de control? O sea, ¿cómo se va a hacer esta situación? Yo te digo lo que se viene discutiendo ayer, Acá está, hoy y se va a discutir mañana también. Bueno, la idea es que el control sea justamente en los pasos interjurisdiccionales para evitar que vengas de lugares donde hay contagio, lugares donde no hay y que se propague. La idea es que esté la Policía Federal en los accesos, Gendarmería en los trenes y la Policía Bonaerense o la Policía de la Ciudad en cada uno de los distritos. Ahora, ¿sabes cuál es el gran problema? Hasta ahora veníamos hablando de transporte y siempre hablamos de transporte público como foco de contagio. ¿Qué se planteó en estos días? Después vamos a ver el número de gente que está viajando. Pero que el problema, hoy hicieron una especie de analogía, los doctores nos pueden explicar, pero que lo que necesitan ahora es secar, así como en un momento se dijo... secar la plaza. Secar la plaza, bueno, pero secar la calle de gente. Entonces no importa cuánta gente traslade, porque no están trasladando tantos y la gran mayoría, enorme mayoría, es en la zona de la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, sino a dónde se traslada esa gente. Fundamental. A ver, te repaso, ahí vengo, Nachito, te repaso para que aquellos que se están sumando al programa y en cantidad sepan de qué estamos hablando. El jueves se anuncia que entre el 29 y el 12 de julio, eso es hasta hoy, pero es información muy valiosa, se vuelve a una cuarentena, ¿1 bis? ¿Cómo lo llamamos? ¿1 plus? ¿1 plus? Fase 2 endurecida, también, perdón, Nacho, es una discusión interesante, me parece que vos la tenías también,
porque hay un grupo, digamos, un par de funcionarios entre los que se encuentra el presidente de la Nación, Sí. que dicen, llamémoslo con el nombre que tiene, no confundamos más a la gente, que entiendan la dureza que tiene la decisión que vamos a tomar, y hay otros que dicen, seamos un poco más afables, es muy duro decir que volvemos a fase 1, tratemos de decir que es una fase 1 un poco más flexible. No es menor lo que estás planteando, no es digamos, menor. de cómo se ¿Qué decías, comunica. No, de hecho ese fue un gran debate que se dio Sí. puertas dentro del gobierno. Alberto Fernández me dicen que prefiere no referirse así a fase 1 porque justamente implica un nuevo esfuerzo esta situación para la gente. Entonces dice, vamos a pedirle un nuevo esfuerzo, llamémosla de otra manera, es una fase 2 endurecida, una fase 1 con flexibilización, pero no fase 1 originalmente. Hoy escuché fase 1 de compromiso, o sea, buscarle el término que sea una fase 1 de compromiso. Porque entienden que es muy difícil decirle a la gente en este momento, después de 95 días, guárdese. De hecho, el problema o la gran preocupación del gobierno era anunciar esta cuarentena y que después no se cumpliera. Que la Quiero gente no quedarme, cumpliera. la veo a Florencia que está sintiendo, haceme acordar que te pregunte el tema controles de seguridad porque te veía Y dudar eso con es un con tema cómo se va a clave. cumplir. Pero Florencia, hay que secar, esto es metáfora, para que mañana no diga, hay que secar la plaza de movimiento de gente en una suerte de fase de compromiso, Florencia. Sí, creo que el nombre o como se lo llame es un detalle. Yo creo que acá lo fundamental es que a medida que se fueron agregando actividades, y bien cada actividad que se autorizó con un protocolo, lo que se ve es mucha gente circulando por la calle por diferentes motivos y con, digamos, por ende, con una circulación importante del virus, y cuando uno tiene mucha circulación del virus, lo que tiene son más casos y hay que, digamos, tener la posibilidad de poder hacer el rastreo de esos casos y de los contactos estrechos, que es lo que se está haciendo a través del detectar, pero creo que en un punto, digamos, hay dos cuestiones. Por un lado, lo que tiene que ver con los controles, porque ya había cosas que estaban sucediendo, pero por ahí no se estaban controlando del todo. Y por otro lado, en el momento donde hay mayor cantidad de casos es donde se necesita más aún la responsabilidad individual y el cumplimiento de las medidas. Entonces, es lógico que venimos desde el 20 de marzo con una cuarentena, pero que no es la misma que empezó el 20 de marzo. Ahora hay muchas más actividades autorizadas, el 85% de los departamentos del país están en distanciamiento social preventivo y obligatorio, es decir, que tienen actividades autorizadas, y hay un 15% que estamos en aislamiento social preventivo y obligatorio porque es donde está la mayor densidad de población. Pero se llame como se llame lo que vaya a suceder, lo que es importante es, por un lado, tener un control y, por otro lado, un compromiso y un esfuerzo, aún mayor de la sociedad por cumplir con estas medidas. A nadie le gusta la cuarentena, nadie está contento, pero en una situación donde estamos con un virus nuevo que no tiene vacuna y no tiene tratamiento, la cuarentena es un mal necesario, y en este momento, si queremos frenar esta gran cantidad de casos, me parece que, digamos, si bien no tengo certeza que eso vaya a suceder, no me parecería una mala idea. Claro, me parece que la palabra esfuerzo es la que está. ¿Por qué decías qué difícil va a ser controlar con las fuerzas de seguridad la baja de circulación, Javier? Porque, te lo decía el propio doctor López recién, las fuerzas de seguridad están en la primera línea de fuego como el personal sanitario. Y hace 96 días que en el AMBA las fuerzas de seguridad están tratando de controlar, dentro de sus posibilidades y dentro de ciertos mandatos políticos que se les otorgan, con más y menos eficiencia el control de la cuarentena. Ahora se les está asignando una tarea de mayor eficiencia en el control, de un control más estricto, en el momento en que las fuerzas de seguridad están penando por casos de coronavirus. Muchos. Es en porcentaje, después del personal sanitario, el personal de seguridad, con mucha gente en cuarentena, mucha gente no pudiendo trabajar, pero además hay cansancio. ¿Por qué? Porque también en las últimas 2 o 3 semanas, particularmente en el conurbano bonaerense, empezó a dispararse el nivel de delitos.